Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestra invitada hoy es Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el líder del partido de oposición acá en Venezuela, Voluntad Popular. Muchas gracias. Hola Mark, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí y por dar un espacio tan grande y tan importante para nuestro país, Venezuela. Hay elecciones en unos días. Muchos países de la región, Estados Unidos, Europa, dicen que no van a reconocer el resultado de las elecciones. ¿Es importante para usted o no cambia mucho porque parece que el presidente Maduro va a ganar de toda manera? Es que para nosotros eso no es una elección. Lo que va a pasar el 20 de mayo es una acción más de la ruptura del hilo constitucional y del hilo democrático en nuestro país. Cuando se habla de una elección, se habla de que tú puedes elegir. Los venezolanos no vamos a elegir nada ese día. ¿Por qué? Porque no es una elección libre, no es una elección transparente, no es una elección legítima y por eso el mundo no la va a reconocer. Es el derecho que tenemos los venezolanos a votar, pero cuando tú votas, tú quieres que tu voto se reconozca, se cuente, se respete. Eso no está pasando en Venezuela porque el poder electoral es controlado por el Ejecutivo. No hay democracia en Venezuela. Pero hay candidatos de la oposición, Henry Falcón, entonces hay una parte de la oposición que dice, bueno, hay que participar, no hay que boicotear, es un error. La oposición venezolana no se siente representada por ninguno de los candidatos, lamentablemente. ¿Es una traición? Es un disfraz, es algo que no tiene sentido, es un parapeto, como decimos aquí en Venezuela, es algo creado para hacerle juego a Maduro. Ahora, si nosotros queremos una elección libre, lo primero que tiene que pasar es que escojamos a nuestro candidato de la oposición con unas primarias o por consenso, de forma democrática, y eso no nos dejan hacerlo. Los líderes de la oposición están o presos, o en el exilio, o inhabilitados. Pregúntense entonces por qué tenemos solamente ese candidato que dice ser de la oposición, por qué él y no los demás, por qué él y no los que sí pueden ganar. ¿Hay un acuerdo entre él y Maduro? Pareciera, porque es que cualquier persona que se preste para un acto como ese es cómplice de la dictadura, porque el derecho que tiene el venezolano a votar libremente no se está cumpliendo el 20 de mayo y por eso los países del mundo no van a reconocer a esa elección. El presidente Maduro dijo que quiere un gran diálogo después del 20 de mayo. La oposición debe participar en este diálogo. Se habla del rol del ex jefe del gobierno español, José Luis Zapatero. Nosotros hemos participado en diálogos, participamos en el último y lamentablemente no hubo ningún avance ni tampoco ningún acuerdo porque el régimen de Nicolás Maduro no quiso. Venezuela pide a gritos democracia, Venezuela pide a gritos cambio, Venezuela pide a gritos comida, medicinas, insumos médicos, alimentación para nuestros niños. Venezuela pide a gritos asistencia humanitaria porque estamos en emergencia. Y lamentablemente el régimen no quiso aceptar ningún acuerdo de lo que se habían logrado y por eso la oposición se paró firmemente de esa mesa de diálogo y hoy continuamos en esta situación crítica. Pero no hay que sentarse otra vez después de las elecciones. Absolutamente. Venezuela tiene que explorar todos los caminos para lograr democracia. Ahora, el camino que todos queremos, el camino legítimo, el camino de paz, es un camino, como siempre lo ha dicho Leopoldo desde el año 2014, pacífico, constitucional y electoral. Hablando de Leopoldo, ahora está en arresto domiciliario después de más de 3 años en una cárcel militar. ¿Cómo está ahora? Leopoldo sigue firme, sigue fuerte, como yo siempre le digo, él es como la roca de la esperanza, la roca del futuro, la roca de nuestros sueños, la roca que nos mantiene firmes a todos. No puede declarar, no puede opinar porque es un preso de conciencia. La medida que le tienen hoy a Leopoldo lo califica como un preso de conciencia, así como lo nombró Amnistía Internacional. Es un líder que no solamente ha denunciado al régimen, sino con su cuerpo y con su alma y con su vida, hizo un sacrificio enorme que fue entregarse ante la justicia injusta, ante la justicia que no hay en Venezuela. Entró en una cárcel militar donde lo torturaron por 3 años y medio y hoy mi casa, donde viven mis 3 hijos, nosotros estamos rodeados de policías. Con la amenaza directa de que se lo lleven en cualquier momento, con la amenaza directa que entren con armas como lo han hecho en mi casa, dentro de mi casa. Pero más fuerte es el coraje y más fuerte es el compromiso
que sentimos por lo que estamos haciendo. Estamos tratando de todas las formas de rescatar la democracia que no existe en Venezuela. No solo falta democracia en Venezuela, falta comida, faltan medicinas, faltan muchas cosas y los venezolanos se van del país como nunca antes. Eso es nuevo, no se podía imaginar hace unos años. En el año 2014, yo recuerdo, Leopoldo se entregó ante la justicia injusta, cayó preso. Y yo empecé a recorrer el mundo denunciando lo que estaba pasando en Venezuela. Y nosotros dijimos, si esto no cambia ya, en Venezuela vamos a tener una crisis humanitaria. Los venezolanos comen de la basura. No hay medicamentos ni insumos médicos para atender a nuestros hijos, a nuestros niños en los hospitales. No hay salario que alcance para comprar la cesta básica y alimentar a tu familia. Hay éxodo, los venezolanos huyen por la frontera de Brasil, por la frontera de Colombia y por todas partes del mundo. Ya hay más de 4 millones de venezolanos regados por el mundo entero. Es compleja la crisis. Y decimos que es compleja porque vivimos en un desastre que no lo hizo algo natural, lo hizo un sistema que fracasó, lo hizo este régimen que tortura. Entonces hay corrupción, entonces ahí hay una crisis económica que ya es hiperinflación, no hay comida ni medicinas para alimentar a los venezolanos, no hay humanidad en el régimen, no les importa que la Pero el régimen dice que es la guerra económica de Estados Unidos. Esa es la excusa, pero esa es la forma de gobernar. ¿No es verdad? No es verdad, esa es la forma de gobernar ellos, porque esa falta de medicinas y comida hoy la sufren todos los venezolanos. Hay violación sistemática de los derechos humanos. Ustedes como país vieron cómo nosotros salimos a marchar, a protestar pacíficamente en el año 2017 por 3 meses seguidos y nos dispararon, mataron a 222 jóvenes, nos lanzaron bombas, balas, metras, nos dispararon a quemarropa, al pecho y mataron a venezolanos jóvenes que querían un mejor país. El derecho a la protesta. Por eso la gente no sale más. Por eso la gente no quiere morir. Y ya sabemos que la orden de Nicolás Maduro es disparar a matar, disparar a herir. 15.000 heridos en el año 2017. Hoy, más de 398 presos políticos. Y a estos presos los torturan físicamente y psicológicamente. No solamente al preso, a nosotros que somos su familia. Lo que nos hacen a nosotros, a las esposas, a los hijos del preso que está dentro de una cárcel inhumana. Entonces, cada día que pasa que Maduro esté en el poder es otro día de emergencia humanitaria y es otro día de violación sistemática de nuestros derechos humanos. Nicolás Maduro tiene que ir a la Corte Penal Internacional. Él y toda la cadena de mando. Ellos tienen una responsabilidad enorme. El mínimo derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho al libre tránsito. Hoy en Venezuela sacar un pasaporte es una odisea. El derecho a la identidad, todo. Por eso decimos que la crisis es compleja, porque por donde lo veas hay deficiencia. Hay responsables de las muertes que ocurren a diario por violencia. Hay responsables de los asesinados el año pasado en las protestas. Además vimos quienes dispararon, uniformados de policías y militares. Y él daba las órdenes en televisión. Él ha llamado a las armas si hay un ataque contra su sistema. Es decir, claramente él ha utilizado la violencia para perseguir al que piensa distinto. Él y toda la cadena de mando deben responder ante la justicia. Y como en Venezuela no hay justicia, nosotros vamos a ir a todas las instancias. ¿Cómo hacen entonces? ¿Qué iniciativas se tomen? Hablamos de Rescate Venezuela, pero es muy poco, parece, en frente de una crisis tan amplia. Sí, lo más triste de nuestra crisis humanitaria es que los responsables no reconocen que hay crisis. Y se mueren los niños a diario, se mueren de 5 a 6 niños por desnutrición cada semana en Venezuela. Y el régimen, los responsables, no reconocen. Si hay alguno que reconoce, lo votan el día siguiente, que ya ha pasado con los ministros que dan cifras, los votan el día siguiente por revelar la verdad. Eso es lo más triste, pero eso no nos paraliza. Eso más bien nos motiva a seguir pidiendo un canal humanitario y una asistencia urgente en las fronteras y dentro de Venezuela. Y es por eso que creamos Rescate Venezuela. Es un trabajo humanitario que hacemos desde el año 2016. Recolectamos insumos médicos y comida y los donamos a los sectores más necesitados. Última pregunta. Para el futuro de Venezuela, unos dicen que vamos a tener una guerra civil.
El otro ex jefe del gobierno español, Felipe González, dijo que el régimen de Maduro se va a caer solo. ¿Qué va a pasar? No, yo pienso que ya está caído. El régimen de Maduro no tiene ningún soporte social. Pero no controla tienen el país. No tienen gente. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero vean un acto de gobierno, véanlo en vivo para que vean cómo va a estar vacío y cómo ellos hacen tomas para que en los canales del Estado y en los medios del Estado y en los medios que ya han comprado, porque han comprado prácticamente todos los medios de comunicación con su dinero, con el dinero de los venezolanos, hacen tomas como si estuviera lleno de gente. Ya no tienen gente, no tienen apoyo. Venezuela cambió, Venezuela quiere un cambio, Venezuela quiere democracia, Venezuela quiere vivir en libertad, Venezuela quiere solución a sus problemas. Pero ¿cómo va a ocurrir ese cambio? De manera violenta, porque No Maduro y todo el gobierno no quieren irse. Sí, eso está claro. Yo creo que ahí pedimos auxilio a la comunidad internacional y volvemos a pedir ayuda total a la comunidad internacional. Hay herramientas que funcionan y que existen para apoyar un país cuando está en dictadura. La OEA es una herramienta, la ONU es otra herramienta y necesitamos que los países estén conscientes del daño tan horroroso que está ocurriendo en Venezuela para los venezolanos y para los países que ya se ven afectados por el éxodo de venezolanos en el mundo, además con enfermedades que ya han sido erradicadas, las tenemos en Venezuela y se están expandiendo por el mundo. Es responsabilidad de nosotros los venezolanos luchar, seguir luchando aquí adentro de forma pacífica, con nuestros derechos fundamentales como meta y que no se confundan. Venezuela vive una dictadura y la única forma de cambiar esta realidad es teniendo un gobierno nuevo. Muchas gracias Lilian Tintori y muchas gracias a ustedes.